de apoyo que se deberían aplicar en cirugía oncológica. Ya, simplemente la idea era mencionar los roles, perdón, que está haciendo aló. Ya, un segundito. Perdón, un segundito, chicas. Vale. Hola, hola, perdón, chicos. Hola, Valeria, ¿me escuchas? Hola, hola. Sí, doctor, sí se escucha. Estaba solo y me están trayendo unas cosas justo ahora de Sodimac, unas cosas que pedí. Bueno, el apoyo, cuando se refiere al apoyo en el rol del cirugía, se refiere a que apoyamos, por ejemplo, cuando hacemos ostomías, cuando hacemos apoyo para que se logre el tratamiento, colocar un portacat, permitir que la quimioterapia se dé mejor, ¿no? Y eso no es rol del cirujano dar la quimio, pero sí apoya a que el paciente reciba bien su quimioterapia. ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Otra duda que tengo. Apoya al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el paciente no puede comer, entonces le hacemos una gastrostomía para que el paciente pueda seguir comiendo, ¿no? ¿Algo más, chicos? Doctor, una consulta. En cuanto a la cirugía de mama, en la mastectomía radical modificada y la cirugía conservadora, ¿en qué tipos de cáncer de mama están indicadas cada una? Bueno, eso no implica en su clase, por eso no se los hemos dicho, ¿no? Simplemente la idea es que ustedes vean cómo va evolucionando el tratamiento del cáncer. Las indicaciones se las voy a dar para satisfacer su curiosidad, ¿no? Generalmente se hace una cirugía conservadora. Ahora la idea es que el paciente, en la medida de lo posible, se debe hacer una cirugía conservadora. Para eso, ¿qué hacemos? Le damos quimioterapia previa o encontramos tumor muy pequeño. La idea es que el tumor sea pequeño y que haya una proporción entre lo que voy a resecar y la mama. Si yo tengo una mama muy chiquita y yo le saco la mitad de la mama, imagínense, no me va a quedar nada. Si tengo una mama 40, talla 40, grande, que tiene un montón de volumen mamario, yo puedo sacar mucho más mama. Entonces, uno de los principios era antes el volumen mamario. Pero ahora, con la quimioterapia neoadyuvante que le damos antes de los pacientes de los tratamientos, los tumores se pueden hacer muy chiquitos y la mayoría de veces podemos hacer una cirugía conservadora. No una contraindicación de la cirugía conservadora cuando el tumor es multicéntrico, en varios lugares de la mama hay. Entonces no se puede sacar las 4 lugares o 5, entonces hay que hacer una mastectomía. También se hace mastectomía cuando hay recurrencia. Pero la idea de lo que yo le mencionaba era cómo ha cambiado el concepto. Al comienzo, en la época de Halsted, que salió la cirugía radical, la idea era que el cáncer avanzaba por estaciones. Después hubo un cambio de mentalidad. Vino Fisher y que dijo que no, que el cáncer era una enfermedad sistémica de entrada. Entonces a todo el mundo había que darle quimioterapia. Y después vino Hellman que dijo que no, que el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial y que también cada cáncer de mama es completamente diferente. Una mujer de 40 años puede tener un cáncer de mama estadio 2 y va a ser completamente diferente de otra mujer de 40 años con cáncer de mama estadio 2. ¿Cuál va a ser la diferencia? Su estructura molecular, los cambios genéticos que haya tenido. Y en base a eso se debe orientar el tratamiento. Entonces, no es parte de la clase ver cuándo está indicado una cirugía conservadora y cuándo está indicando qué quimioterapia. Cuando veamos los principios de quimioterapia. La idea es que ustedes tengan una misión global de cómo la cirugía ha ido cambiando hasta la vez que cambiamos los conceptos de la ciencia. Los conceptos de la ciencia no son estáticos,
van cambiando. Y ustedes ahora más que nunca están viviendo estos cambios, por ejemplo, con el COVID. Fíjense que cuando empezó la enfermedad dijeron hidrocloroquina, y ahora se ha visto que la hidrocloroquina no tiene ningún efecto y por el contrario puede producir muchos infartos y arritmias. Entonces la ciencia es así, va cambiando. Entonces en ese ejemplo yo lo único que he agarrado la mama como ejemplo para que vean cómo a través del tiempo, en menos de 100 años, ha cambiado la forma como abordamos la mama. Y a eso se refiere lo que hablé yo sobre la evolución histórica de la cirugía de la mama. Como en la época moderna ha habido tres grandes visiones: la visión de Halsted, que hacía una mastectomía radical; después vino Fisher con la mastectomía que decía que la enfermedad era loco-regional; y después vino Hahnemann con que decía que la enfermedad de la mama ya es una enfermedad heterogénea, que cada persona tiene un cáncer de mama diferente. La idea es eso, que vean el concepto general más que las indicaciones de la cirugía. Tampoco hemos hablado de tiroides y no hemos visto indicaciones de tiroidectomía. ¿Eso no va? Ya. Nada más. El resto. Ya. Es para Lalo. Bueno, entonces eso es lo que les decía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Doctor, sobre la medición del dolor, nosotros teníamos la escala numérica y la escala verbal. ¿Para una mejor eficacia es mejor hacerles la medición mediante las dos escalas o solamente basta una para Claro. hacer? No, generalmente la numérica se hace con las personas mayores y los colores y las caritas con los niños. Basta una, no es necesario las dos. Pero generalmente las caritas se usa con los niños, y para las personas que son un poco más fáciles de comunicarnos usamos la escala numérica. Es más fácil porque la escala numérica, si hoy día lo ves al paciente, me dice el dolor está como 7, le instauro tratamiento, lo veo en 15 días, yo ya no tengo historia, el dolor está como 7 en la escala numérica, ¿qué va a pasar después? Y entonces el paciente regresa a la semana y me dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy como en 4, es decir, ha bajado, pero no ha desaparecido todo. Ha mejorado notablemente, pero todavía puedo hacer más. Entonces le subo la dosis. Le subo la dosis y a los 15, 20 días me va a decir cómo está, en 2 o 1, o de repente empeorado, porque el tumor ha crecido, le está apretando y ya no era 3, 4 que esperaban, sino subía 9. Entonces, con números es más fácil en las personas adultas, pero con los niños es más difícil que te digan un número. Entonces, las caritas y los colores les ayudan más a interpretar la magnitud del dolor. Lo importante de esto, el concepto grande que ustedes tienen que saber, es que el dolor se mide. Lo debemos medir desde el inicio del tratamiento del dolor y a medida que avanza el tratamiento. Ha habido un fuerte movimiento para que incluso en las historias clínicas, donde poníamos los signos vitales, presión, temperatura, pulso, si hizo defecación, si orinó, se ponga una de dolor, para saber cómo está el dolor, ya que muchos de los pacientes internados tienen dolor. Los quirúrgicos serán un dolor posoperatorio, los otros serán un dolor crónico asociado a su enfermedad o lo que sea, pero siempre hay dolor. Entonces debemos acostumbrarnos a medir el dolor. Es como para decir, yo tengo presión alta. ¿Cuánto de presión? Puedo tener de 180, 90 o 200, 120, estar casi en una crisis hipertensiva. Entonces no basta decir, tengo dolor, tengo presión alta. Tengo que saber cuánto de presión tengo, cuánto de dolor tengo. Estoy taquicárdico, pero ¿cuánto? 90, 100, 120, 150, 200, ya me preocupo, ¿no? Entonces, no, la taquicardia es muy grande el concepto. Igual, dolor es muy grande el concepto. La idea es que tenemos que medir, aprender a medir. Doctor, con respecto ¿el cirujano tiene algún rol en el manejo del dolor oncológico? Yo creo que sí. Tiene un manejo sí tiene un dolor, sí tiene un concepto en el manejo del dolor. Depende de la formación como se haga. En la parte de la cirugía paliativa, ahí tratamos mucho el dolor,
Muchas veces, por ejemplo, se hacen infiltraciones durante la cirugía del plexo lumbar o alrededor del páncreas, por ejemplo, en casos de páncreas inoperables, las infiltraciones con alcohol para bloquear el dolor. Pero también el cirujano tiene que manejar el dolor, porque imagínense, los pacientes operados con tremendas cirugías no creen que les va a producir el dolor, claro que le va a doler. Entonces sí maneja el dolor el paciente, el cirujano oncólogo. Doctor, cuando usted habló de la resección quirúrgica, habló de que era muy importante la técnica y la táctica. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Muy buena pregunta. Y es una pregunta que les va a acompañar toda la vida. La técnica quiere decir cómo hago yo las cosas, ¿no? Técnica. Por ejemplo, ¿Cómo hago las cosas? ¿cómo hago las cosas? ¿Cómo corto? Por ejemplo, una hemicolectomía, voy a hacer una incisión mediana, voy a movilizar todo el colon derecho, voy a hacer una anastomosis del ilion con el colon transverso. Esa es la técnica. La táctica quiere decir en qué momento lo hago. Ya, por ejemplo, en vez de operar, quizás es mejor hacer una quimioterapia previa. Entonces, eso hace que el médico tenga que trabajar en equipo. Y ahí viene la importancia de la táctica y la técnica. Regresando al problema de la mama, que algún me hizo la pregunta, la técnica viene a ser la cirugía conservadora o la mastectomía radical modificada. La táctica, ¿en qué momento al paciente se la hago? Cuando yo lo veo y le diagnostico un tumor, inmediatamente la opero. Eso sería un error táctico, ¿no? Por más que haga una buena cirugía, que sería una buena técnica. ¿Por qué un error táctico? Porque el tumor es mayor de 2 centímetros, entonces es mejor darle quimioterapia. ¿Por qué? Si yo hago esta táctica para atacar la enfermedad, el paciente va a tener mejor resultado. El paciente con cáncer de mama no se muere de tumor en la mama, se muere de la metástasis. Entonces, si yo le doy quimioterapia previa y después lo opero, ahí va la táctica, ¿no? Yo voy a poner la técnica, después de la táctica, que es operarla, voy a tener mejores resultados. Igual lo vemos así muy gráficamente en recto. Cuando vemos un problema de tumor rectal, constantemente nos mandan pacientes para operarlos. Nosotros los examinamos y si vemos que es un tumor grande pegado al sacro, más de 2 centímetros, no los operamos. Les damos primero quimio, radioterapia y después los operamos. A eso se refiere la táctica, en qué momento hacerlo, cómo hacerlo, ¿no? Eso en cuanto al tratamiento. Pero también la táctica es, por ejemplo, si yo tengo un paciente desnutrido con un cáncer gástrico que lo voy a operar, antes de hacer yo una buena operación, con buena técnica, voy a hacerle 15 días o un mes de nutrición parenteral. Voy a darle transfusiones para que tenga buen estado. Entonces, mi táctica va a ser mejorar el estado general. Entonces, ahora entienden ustedes mejor qué cosa es una técnica y qué es una táctica. El cirujano no es cuestión de operar por operar, porque eso puede ser muy buen técnico, sería un gran operador, pero aplica mal, tiene una mala táctica. ¿Cuál es el resultado? Que muchos de los pacientes andan mal, tienen recidiva pronto o se complica por no haber aplicado una buena táctica. Y la técnica ya se refiere a hacer los pasos quirúrgicos adecuadamente. ¿Está más claro? Sí, gracias, doctor. Entonces, los que les van a hacer cirujanos tienen que pensar, lo importante no solo es la técnica, sino también la táctica. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, con respecto a los tipos de decisión que nos explicó, la amplia, la en bloque y la radical, ¿cuál es la diferencia entre cada una? No son incisiones, son tipos de resección, ¿no? Depende de la resección, se refiere, es que me interrumpen aquí en la casa. Hemos dicho que la resección amplia es cuando se saca el tumor y todas las estructuras ganglionares que la rodean. La resección radical es cuando ya saco no solamente el órgano, sino órganos vecinos. Y hay resecciones ampliadas, por ejemplo, el páncreas. Yo puedo hacer una pancreatectomía o una gastrectomía, saco solo el páncreas, saco solo el estómago. Pero puedo hacer una pancreatectomía radical, saco el páncreas y todos los ganglios que lo rodean. Pero puedo hacer una pancreatectomía radical ampliada, saco el páncreas, el vaso y el estómago y el colon que está a su alrededor. Saco varios órganos. A eso se refiere
el tipo de cirugía, más que el tipo de incisión. Las cirugías pueden ser muy pegadas al tumor, pueden ser con márgenes adecuados o pueden ser más radicales y ampliadas. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, ¿podría explicar el esquema de valoración cuantitativa de la respuesta terapéutica en lesiones diana? Es que no me quedó muy claro con las mediciones. Claro. El problema, sí, igual que el anterior, es un problema de conceptos. ¿Qué es lo que pasa? Yo cuando doy quimioterapia, la quimioterapia es muy tóxica, entonces tengo que darla siempre y cuando tenga buen resultado, funcione bien. Pero no tengo que de alguna manera medir esos resultados, ¿se dan cuenta? Así como mido el dolor, yo tengo que medir cómo está respondiendo tengo que ir midiendo cómo va respondiendo el tumor al tratamiento que yo le doy. Y a eso se llama el RECIST. Es un método muy difundido para medir la respuesta. Entonces yo le puedo dar una quimioterapia y mi paciente responde poco, mucho o tengo una buena respuesta. A eso se refiere la respuesta RECIST, que era lo que ustedes me estaban preguntando, ¿no? Que hemos hecho una clase que se llama valoración de la respuesta. Y entonces, si vemos que la respuesta es completa, es decir, yo le doy quimio y desaparece totalmente el tumor, eso es una muy buena respuesta, esa es una respuesta completa. Pero puedo darle quimioterapia y solamente es una parte. Doctor, no se le escucha, apagó su micrófono. Hola. Ahora sí, doctor. ¿Ahora sí me escuchas mejor? Sí, doctor, ahora sí le escucho. Lo que pasa es que no me responden, entonces no sé si me están escuchando o no. Sí, doctor, sí se le escucha. Bueno, entonces repito lo del RECIST, ¿ya? Porque creo que no han escuchado. Cuando yo doy un tratamiento con quimioterapia o cualquier tratamiento del cáncer, también sirve para radioterapia esto, yo tengo que medir cómo está respondiendo el tumor a mi tratamiento. Entonces, generalmente se les da a los pacientes un tiempo, le damos, por ejemplo, quimioterapia 3 siglos, y a los tercer siglo revaluamos. Y entonces, ¿qué quiere decir revaluar? Trato de medir cómo está el tumor. Si el tumor de la mama medía 4 centímetros al iniciar el tratamiento y después de 3 meses ha disminuido por lo menos a la mitad, tiene 2 o 1 centímetro, aunque no haya desaparecido, quiere decir que tiene una respuesta parcial. Estoy por buen camino, puedo seguir con la misma quimio. Pero si yo a los 3 meses lo mido, que medía 4 centímetros y sigue midiendo 4 centímetros, quiere decir que no hay respuesta a la quimioterapia. Quiere decir, según el RECIST, una respuesta, enfermedad estable o respuesta incompleta. Y si yo a los 3 meses lo mido y ya no hay tumor, por imágenes, quiere decir que hay una respuesta completa. Y ahí ya tendré que decidir si lo opero o no lo opero, o si saco donde estaba el tumor en el lecho tumoral, para ver si microscópicamente todavía hay células o no. Entonces, tenemos nosotros que medir la respuesta al tratamiento de alguna manera. A eso se refiere la valoración de la respuesta, y el método se llama RECIST, que es un método americano, que quiere decir Response Evaluation Criteria in Solid Tumors. Solo se usa por eso para los tumores sólidos. Ese es el criterio para medir la respuesta en los tumores sólidos. Eso quiere decir RECIST. Entonces, cuando roten por oncología, cuando roten, lo primero van a preguntar, paciente está haciendo y no responde al tratamiento. No responde, quiere decir que le han dado varios esquemas de quimio, lo han medido y no ha disminuido nada. Sí, tiene una respuesta parcial, ha disminuido menos del 50%.
y tiene una respuesta completa cuando ha respondido completamente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. ¿Qué tipo de biopsia es la más recomendada para el estudio de las neoplasias en general? No hay una respuesta en general para todo. Por ejemplo, para un cáncer de mama, la mejor biopsia es la biopsia con aguja Trucut. ¿Por qué? Porque no voy a hacer ningún daño a la piel. A veces, después de hacer la biopsia, voy a decidir hacer primero quimioterapia. Entonces, puedo empezar rápidamente el tratamiento. Si yo le hago una biopsia incisional, si yo le corto, antes de iniciar, tengo que esperar que cicatrice, que pegue bien, que retire los puntos para iniciar el tratamiento. Entonces, va a demorar. En cambio, con la biopsia Trucut es una gran ventaja porque no tengo puntos y además es rápida. La hago en consultorio, muchas veces la hacemos sin anestesia incluso. Es una pequeña pinchadita, asusta a las mujeres, pero se puede hacer sin ningún problema. En cambio, por ejemplo, para un sarcoma, la cantidad de muestra que se necesita es mucha. Se puede hacer con aguja Trucut, pero muchas veces es complicado y se prefiere una biopsia incisional. Igual pasa para los melanomas, por ejemplo. Entonces va a variar el tipo de biopsia de acuerdo a la enfermedad, al tamaño tumoral y a la localización del tumor. Les decía, por ejemplo, un melanoma, el patólogo tiene que evaluar la profundidad de la enfermedad. Entonces, más que una Trucut, es muy útil sacar un pedacito del melanoma, o sea, una biopsia incisional, no sacar todo el tumor, sino un pedacito para poder hacer el diagnóstico histopatológico de la profundidad, porque de acuerdo a la profundidad, yo voy a hacer un vaciamiento ganglionar o un ganglio centinela. Eso es nuevamente a lo que habían preguntado antes, es la táctica. No es cuestión de operar por operar. La técnica de la operación es una y la táctica, cómo hago la biopsia, hasta dónde lo hago, no, esa es la táctica. Entonces, igual, no hay una sola biopsia para todo. Por ejemplo, en cuello uterino no voy a hacer una aguja Trucut, no voy a hacer una incisión pequeña. Voy a usar una tijera que se llama ensacabocado para sacar un pedazo de tumor. O si es un tumor muy pequeño, le voy a hacer un cono, que viene a ser una biopsia excisional. Le saco todo alrededor del cuello uterino. Entonces, en resumen, la respuesta sería que las biopsias se hacen de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo al lugar de la lesión. Por eso, en una parte, cuando hablamos de biopsias, dijimos, tiene que ser bien planificada. El cirujano, cuando dice principio de cirugía oncológica, dijimos que tiene que evaluar el tipo y la extensión del tumor para hacer un buen plan quirúrgico. Eso incluye una buena biopsia. Otra pregunta, por favor. Doctora, a la hora de administrar la quimioterapia, en el caso de la quimioterapia curativa, en la fase de inducción, en la fase de consolidación, perdón, ¿se puede dar los mismos medicamentos que en la fase de inducción, solo que a dosis mayores? Depende. Generalmente estos términos se usan para las enfermedades, los tumores líquidos, leucemias y linfomas. Y todo depende del tipo de tumor. La quimioterapia se da de acuerdo al tipo de tumor, eso va a ser dado por el patólogo. Depende de la histología, depende del grado de agresividad y del estadio. Y con todo eso es que se da la quimioterapia. Y también la consolidación va a depender de la respuesta, del RECIST. Si yo tengo una buena respuesta, puedo pasar a consolidación, pero imagínense, yo hago una inducción y el paciente no responde. Si el tumor no ha disminuido, yo no puedo pasar a una segunda etapa de consolidación. Tengo que cambiar de esquema, quizás volver a hacer otra inducción. Por eso, eso es muy dinámico. El concepto importante es que la inducción es que yo doy una quimioterapia para tratar de disminuir rápidamente el volumen tumoral. Y después yo no debo parar, porque si no va a venir la enfermedad. Entonces tengo que dar una etapa de remisión y de consolidación, es decir, tratar de eliminar todas las células neoplásicas que puedan quedar para evitar la recurrencia del tumor. Hola, hola.
Doctor, Hola, hola. sí, doctor, en cuanto al tamaño, ¿cuál es el tamaño que se hace en una decisión? ¿Tamaño de qué? ¿Cuál es el tamaño de la incisión? Depende pues, del tumor, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer una duodenopancreatectomía, yo tengo que tener una incisión suficientemente grande para movilizar todos los órganos. Si voy a hacer una biopsia de una lesión de piel que en la nariz, voy a hacer lo más chiquito posible para no cortarlo, ¿no? Pero imagínense un melanoma en el glúteo, yo le saco todo el glúteo y le pongo un colgajo, depende, eso no hay una regla, ¿no? ¿Y qué tamaño va a ser la incisión? Depende, pues, ¿de incisión de qué? ¿Qué vas a operar? Mm, ya. Doctor, ¿por qué no se debe de hacer una terapia combinada con opioides de baja y alta intensidad? Porque creas resistencia. Ahí, esa es una pregunta, esta es la parte de manejo del dolor en cáncer, a mí es muy importante, porque la mayoría de médicos, todos los médicos, vamos a tener que manejar a un paciente con dolor. Y la idea no es que lo manejen solo los oncólogos. El dolor por cáncer lo tienen que manejar todos. Incluso la Organización Mundial de la Salud dice que los criterios para graduarse en médico general es aprender a hacer una biopsia por punción. Todos los médicos generales, es decir, todos ustedes deben graduarse haciendo Papa Nicolau, biopsia con aguja fina y el manejo del dolor. Por eso es importante que ustedes aprendan a manejar bien el dolor. Entonces, el problema del manejo del dolor crónico es que el paciente, como su nombre lo dije, es crónico el dolor, va a empezar a hacer resistencia a los medicamentos. Y todos los medicamentos tienen efectos colaterales. De ahí la importancia de su manejo racional. Por eso se creó la escala del dolor de la OMS para ir manejándolo adecuadamente y evitar estos problemas, ¿no? Pero esa es la mejor manera de manejarlas estas cosas, con la escala del dolor. Y ahí en la escala del dolor dice que debemos empezar con analgésicos no opioides, después un analgésico y un opioide débil, y después, en el tercer escalón, opioides potentes con un AINE simple, ¿no? ¿Por qué no debo usar opioides potentes juntos? Porque voy a aumentar la toxicidad. Si yo uso morfina más oxicodona, voy a tener una gran toxicidad. De por sí, a medida que la droga es más fuerte, tiene más toxicidad. Entonces, si yo uso dos grupos, es más complicado. Lo que se recomienda es usar uno, pero puede ser, por ejemplo, que yo esté usando morfina y se acabe la morfina en el mercado, en el hospital. Entonces voy a tener que pasar a metadona, a otro. Y por eso hemos estado hablando de la rotación de opioides. Ahí es cuando se hace rotación de opioides. Es una de las indicaciones, ¿no? Cuando ya no tengo droga o cuando empiezo a tener muchos efectos colaterales, tengo que hacer una rotación de opioides, que es lo que se denomina ROP, rotación de opioides. Doctor, en caso de que por efectos secundarios como las náuseas y los vómitos, el paciente oncológico baje severamente de peso y entre en un déficit nutricional, ¿se tendría que modificar la terapia o se modifican otros factores? ¿Por qué bajo de peso? ¿Solamente por náuseas o vómitos o porque es un cáncer gástrico que se ha obstruido? ¿No? Entonces, siempre los síntomas debemos tratar de diagnosticarlos. Si tenemos un paciente que tiene cáncer, ¿por qué está bajando de peso? ¿Porque no quiere comer, está deprimido o porque no puede comer? Tiene un tumor muy grande en el esófago, en la unión del esófago y el estómago y se atora y no come. O es un paciente que tiene mucha tos. Ustedes saben, los pacientes pulmonares, cuando tienen mucha enfermedad pulmonar, tosen mucho y entonces no comen porque se atoran, se agitan y no quieren comer. Entonces hay que evaluar primero por qué mi paciente tiene ese síntoma. Y si es un paciente que no es terminal, debo tratar de solucionar el síntoma. Por eso, entre las funciones del cirujano, son los órganos de apoyo al tratamiento. Entonces, si un paciente está haciendo tratamiento con quimioterapia para un cáncer de la unión gastroesofágica y deja de comer, va a estar muy delgazado, no va a poder recibir el tratamiento. Entonces, el cirujano le puede hacer una gastrostomía
y el paciente puede recibir una buena nutrición por la gastrostomía para estar suficientemente fuerte para recibir la quimioterapia. Entonces, el manejo de la nutrición es todo un problema, hemos hablado poco, pero es importante, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de diagnosticar. Igual con el dolor. Cuando hay dolor, tenemos que ver por qué es el dolor. El dolor puede ser por compresión, el dolor puede ser por obstrucción. A veces, juntando otro especialista, se puede ayudar a resolverlo. Si es obstrucción, se puede obstruir, se puede hacer una colostomía, o como ya se dijo, una gastrostomía, una yeyunostomía, una nefrostomía, muchas veces hacemos para aliviar el dolor. Entonces, igual pasa con la nutrición. Cuando el paciente no come, hay que ver por qué. Es cierto, los pacientes con cáncer no comen por el mismo cáncer también, porque el tumor produce una sustancia, el factor de necrosis tumoral, que produce caquexia, quita el apetito. Y el otro problema es que los pacientes con cáncer pierden el gusto, no tienen sabor la comida, entonces no comen porque no les gusta comer. Les parece que es plástico todo y están medio deprimidos, no quieren. Entonces, el tratamiento de la nutrición con cáncer es complejo, es multifactorial, así como el tratamiento del dolor debe ser asociado a ¿cómo se llama?, antidepresivos y algunas acciones para tratar de simular. Por ejemplo, yo a mis pacientes les digo que usen Ajinomoto, que le echen mucho ají, si son arequipeños, rocotito, que le pongan sabor, porque si no, no comen porque simplemente no tienen sabor, no les gusta, está feo, toda la comida les parece horrorosa. Y doctor, en cuanto a ¿cuál sería la definición correcta de ortotanasia? Ortos, correcto, tánatos, muerto. Quiere decir la muerte en el momento oportuno. Es lo que nos hemos olvidado los médicos, darnos cuenta cuando el paciente ya se va a morir, ya no hay que dejar de hacer nada, y ese es ortotanasia. ¿Qué ha pasado? Por la tecnología nos olvidamos, ya no vemos pacientes agonizando, no nos damos cuenta que el paciente ya se va a morir. Entonces, lo ideal es eso, que aprendamos a reconocer, mire, ya he hecho todo lo posible, clínicamente no hay nada que hacer, vamos a dejarlo morir en paz. Eso es la ortotanasia. Morir en el momento oportuno, eso no quiere decir morir con dolor ni abandonado, ¿no? Morir con atención, pero en el momento adecuado, cuando ya no hay nada más que hacer, cuando ya hay que dejar que la muerte ocurra. Esa es la ortotanasia. Pero, por ejemplo, entramos a una unidad de cuidados intensivos, empezamos a hacer muchas cosas, y ya el paciente no nos comunica, el paciente lo tenemos sedado, muchas veces no nos damos cuenta, prácticamente a veces está con muerte cerebral y nosotros seguimos dando tratamiento. Ese es un extremo, ¿no? Esa es la distanasia. Y tampoco debemos decir, bueno, ya no hay nada que hacer, vaya a hacer su casa a morir, porque eso es la mistanasia, es el abandono del paciente. Ortotanasia se refiere a darnos cuenta cuándo es el momento adecuado que el paciente va a morir, para suspender todas las medidas extraordinarias y acompañarlo, iniciar cuidados paliativos y que tenga una muerte digna, ¿no? Hay 48 personas, miren qué bien. Doctor, dentro de los efectos... Sí. Doctor, dentro de los efectos adversos, usted explicó de que la mielosupresión es un efecto muy frecuente, entonces se considera también el más maligno de todos por producir esta neutropenia máxima. No, bueno, quizás el más maligno de todo, hay una cosa que se llama el síndrome de lisis tumoral, ¿no?, que es el más maligno. Ahora, hace unos años, hará 20 años o más, 25 años más o menos, sí era un problema la mielosupresión. Felizmente ahora tenemos productos que ayudan a proteger la médula, son estimulantes de colonia, que son sustancias que van a actuar directamente sobre la médula ósea y le van a estimular a producir más leucocitos neutrófilos. Entonces se supera ¿no? Pero hay momentos que sí, la mielosupresión puede llegar a ser en estadios. Esto se mide por estadios. Si es muy intensa, va a ser un estadio 4 de la OMS, va a ser muy grave. Y si se complica con un síndrome febril, con una infección intrahospitalaria, el paciente puede morir, es cierto. Pero el más grave, diría yo, que es el síndrome de lisis tumoral. Hay muchos de síndrome de estos, pero cuando han hecho algo con el doctor
Carnero deben haber visto algo de lisis tumoral. Es una complicación severa de la quimioterapia, que hay un gran problema metabólico por ruptura cabalmente de muchas células neoplásicas, especialmente en leucemias y linfomas, y pasan muchas sustancias tóxicas. Hay una hiperuricemia, una acidosis metabólica, y que lleva rápidamente al deterioro y puede llevar a la muerte del paciente. Por eso no diría que la mielosupresión es la más grave, pero sí es una de las más frecuentes. Y la mielosupresión la menciono acá principalmente para que entiendan ustedes por qué damos quimioterapia. Dicen, venga cada 21 días. ¿Por qué pues cada 21? ¿Por qué no cada 15? ¿Por qué no cada 45? Que se le ocurre al oncólogo, o cada 21 días porque es el almanaque lunar. ¿Qué pasa? La razón principal es eso, porque yo doy quimio un día y a los 15 días voy a tener el nivel más bajo del neutrófilo. ¿Qué va a pasar? El día que recibe la quimio, todas las células que se están replicando van a fallecer, especialmente las células cancerosas. Pero también las células del pelo, por ejemplo, que están creciendo, y las células de la médula ósea que ese día, en el momento que está recibiendo la quimio, estaban madurando para salir al torrente circulatorio. Los leucocitos viven 7 a 10 días. Entonces, los leucocitos maduros, que los doy el día de la quimio no los mata. Pero a los 10 días ya se mueren porque es su ciclo de vida, y no han tenido tiempo para salir los que he matado yo el día de la quimio. Deberían salir el 10º, 11º, 12º día. Entonces, entre el 10 al 15 al 18 días, no está produciendo la médula ósea, y es cuando más bajas tengo las defensas. Y es por eso yo paro, para que bajen la defensa, se recupere la médula ósea, y a los 21 días ya esté completamente recuperada, le pueda volver a dar la quimio. Si yo puedo darle quimio antes, sí, pero tengo que darle estimulante de colonia para evitar que la médula ósea baje demasiado y llegue el paciente a estar en una mielosupresión extrema que le puede causar la muerte, ¿no? Por eso hemos puesto ahí que los polimorfos nucleares generalmente viven de 5 a 7 días. ¿Qué más? Agentes antieméticos han visto que podemos controlar los vómitos en 3 niveles, ¿no? ¿Algo más, chicos? Ya se fue al vocabulario, Jocelyn, ¿alguien más? Hola, hola. Doctor, está escribiendo una... ¿Perdón? Respecto a la valoración del paciente, tenemos las escalas de Karnofsky y la de ECOX, pero ¿cuál de las dos es la más usada o cómo las usamos? Eso depende del consumidor. A mí personalmente, yo recomiendo el ECOG porque es más simple. La medicina ya es muy compleja para estarnos complicando la vida. Entonces, el ECOG es mucho más simple, es la escuela europea, los europeos usan el ECOG y los americanos usan el Karnofsky, que es sobre 100. A mí me parece mucho más fácil la ECOG. Nosotros en el hospital usamos las dos, Karnofsky y ECOG. Yo y mis pacientes, a todos en la historia clínica, cuando pongo buen estado general, buen estado de nutrición, buen estado de hidratación, lúcido, orientado, inmediatamente en oncología le ponemos la escala de valoración del paciente, el Karnofsky o la ECOG. Lo importante es que las use. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir saber con qué paciente estoy tratando. Está un paciente en buen estado, pero ¿cuán bueno está? Se hace sus actividades normales, está la mitad del tiempo en la cama, no puede valerse por sí mismo. Todas esas cosas valoran estas escalas. Ahora, cualquiera de las dos, como les digo, son muy buenas, no hay ninguna razón. Menciono las dos porque la europea es la que más usan, como su nombre lo dice, en Europa, y la americana es la de Karnofsky. ¿Qué pasa? Nuestra medicina ha estado muy influenciada por la medicina americana, entonces en mucho tiempo se ha usado el Karnofsky. Felizmente hace unos pocos años estamos mirando ya un poco más a Europa. ¿Y por qué digo felizmente? Porque la medicina europea es más humana. La medicina americana es muy fría,
muy de algoritmo. Te sale del algoritmo y ya no se puede salir, ¿no? Entonces, por eso incluso es hasta complicada. Karnofsky tiene al 100, tiene un montón de tipos, es más complicada. En cambio, la Lecoq es del 1 al 4, inclusive 0, entonces es fácil. 0 el paciente está muy bien, 4 el paciente está casi moribundo, ¿no? Y en el centro es más fácil seguir. En cambio, el Karnofsky con 100%, 50%, a mí me parece más complicado. Pero los dos se pueden usar, no hay una indicación precisa para cada uno. Doctor, ¿se puede usar el aceite de cannabis para estimular el apetito en pacientes oncológicos? Bueno, hay estudios que sí dan aceite de cannabis. El problema es que no hay estudios estandarizados, es muy complicado, son noticias que nos estimulan. Yo les voy a contar así como anécdota nomás para que les sirvan y ya saquen sus conclusiones. Cuando yo hice mi maestría en Ciencias de Medicina aquí en San Agustín, y mi tesis iba a ser probar que el ajo ayuda a curar el cáncer en ratones. Y esto no porque se me había ocurrido ni porque me había caído de la cama. Había leído en unos artículos, varios artículos, que los chinitos estaban usando el ajo para tratar unos cánceres de vejiga. Entonces, hicimos un estudio para tratar cáncer de piel con ajo. Y trajimos 100 ratoncitos blancos criados en laboratorio, los crían en Cayetano Heredia, para el bioterio de San Agustín, y ahí los empezamos a hacer el tratamiento. El primer problema que tuvimos fue que hay 5 tipos de ajo en Haití. Y la sustancia activa del ajo era la glicina. Entonces, la concentración de glicina en el ajo naturí es muy diferente que el ajo que crece en la zona de Guasacache, y diferente del ajo que crece en Sabandía, y diferente del de Characato y el de Caima. Esos eran los 5 tipos de ajos más o menos que teníamos. Y todos tenían diferente concentración de glicina. Entonces, ¿cuál usar? No importa. Entonces hicimos una mezcla de los 5 para estandarizarlas y tener un promedio de glicina en el ajo. Y después a los ratoncitos teníamos que pelarlos. En ese entonces yo trabajaba en San Agustín, era profesor de anatomía, y los alumnos felices me ayudaban. Los afeitábamos un cuadradito de 2x2 en el lomo, sin piel, y los pintábamos con una sustancia productora de cáncer, que era el podofilino a una concentración X, que tuvimos que importarlo desde Alemania. Fíjense toda la chamba para que es investigar en el Perú. Y lo pintábamos todos los días hasta producirles cáncer, y a la vez les dábamos agua con ajo, la única agua que tomaban ellos, entonces por sed tenían que tomar esa agua. Total, al final tuvimos que dejar el tratamiento porque ninguno de los ratoncitos hizo cáncer. Resulta que parece ser que esta cepa era resistente al podofilino. ¿Por qué les cuento esto? Para que vean lo complicado que es el tratamiento del cáncer. Lo complicado que es el usar las medicinas naturales. No todas las marihuanas tienen el mismo tipo de cannabis. Y así saques el aceite de cannabis, va a variar del tipo de planta. Lo mismo pasó cuando se empezó a usar el aceite la sangre de grado. La sangre de grado cuando yo estudiaba estaba de moda. La daban hasta para las úlceras. En ese entonces no existía el omeprazol. Para todos daban sangre de grado. Y pasaba el mismo problema. Algunos se curaban, otros no. Nunca sabíamos qué tipo de sangre de grado. Con el tiempo hemos sabido que hay como 7, 8 tipos de árboles que producen la sangre de grado. Igual pasa con el cannabis. No todos los cannabis son iguales. Y eso es lo que diferencia la farmacología de la medicina experimental. La farmacología saca de las plantas el principio activo y en la medida de lo posible lo hacemos artificialmente. La aspirina salió ¿se acuerdan? Ustedes arequipeños, ¿saben de dónde salió la aspirina? El ácido acetil salicílico salió del molle. Los molles en Europa, Hoffman empezó a sacar, sabían que el molle lo hacían en plastros y quitaba el dolor, pero algo tiene que haber acá. Y usó más o menos 3 árboles para sacar 500 miligramos de ácido acetil salicílico, de aspirina. Y así salió el primer analgésico.
Ahora la aspirina, no matamos molles para sacar aspirina, porque la aspirina de un molle va a variar de acuerdo a la concentración del otro. Entonces lo hacemos sintéticamente. Entonces es algo que a ustedes les debe quedar. Entonces es muy complicado hablar está de moda el aceite de cannabis, está de moda, pero que haga efecto, yo lo he visto poco. Ahora mis pacientes vienen, me dicen, doctor, me han vendido aceite de cannabis, pagan un montón, quieren usarlo, úsenlo, no pasa nada, pero literatura científica con evidencia importante no hay. Y ustedes tienen que aprender a ser médicos diferentes de los curanderos. Y la diferencia es que buscamos evidencia. Y la evidencia, ¿cómo se busca? Con estudios, con metaanálisis. Entonces, si ustedes empiezan a buscar estudios y metaanálisis del aceite de cannabis para la práctica diaria de la oncología, es poco. La mayoría la usa como medicina alternativa para tranquilizar al espíritu. ¿Ven lo que pasa cuando me hacen hablar? Hablo mucho. ¿Qué pasa, Valeria? ¿Están ahí? Ya, no, a veces me da la impresión que estoy hablando solo. Doctor, sí estamos aquí. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuándo vamos a hacer prácticas? Para que vean todo esto pues, de vivo, en vivo con el paciente, pues diferente. Doctor, una pregunta más. ¿Hay algún cáncer que no responda a la quimioterapia? Claro. Cuando hemos visto en las cánceres, hemos visto que no todos los cánceres responden igual. Los cánceres depende del ciclo celular, depende de la velocidad de crecimiento, depende de lo rápido que se repliquen. Los que se replican más rápido van a responder mejor. Pero, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, que se demora desde que es un cáncer in situ hasta que es cáncer invasor, se demora 7 años, imagínense, 7 años. Por eso lo importante de hacer Papa Nicolau todos los años, porque tenemos 7 años para diagnosticarlo a tiempo. Así y todo, en nuestro medio es el cáncer más frecuente y nunca lo diagnosticamos a tiempo, o sea, o muy poco, ¿no? La mayoría de cánceres de cuello uterino llegan a estadio 2 o 3. Entonces es un cáncer que crece muy lento. Por lo tanto, ya nos está diciendo que es muy poco sensible a la quimioterapia. Cuando la velocidad de crecimiento, la cinética celular, ¿se acuerdan que hemos estado hablando en las clases? Hay el crecimiento gompertziano, la velocidad de crecimiento celular. Cuando es muy lenta, la quimioterapia no actúa. ¿Por qué? Porque hay muchas células que están en G0. En cambio, cuando tenemos, por ejemplo, un cáncer muy agresivo, un linfoma, que un día el paciente se da cuenta que tiene un ganglio, al día siguiente ya tiene 2, de repente al día siguiente tiene en el cuello, en la axila, en la ingle, así en una semana vienen corriendo asusados. Entonces ese es un linfoma con alto grado de crecimiento. Entonces quiere decir que hay muchas células que se reproducen muy rápido. Ese es el cáncer ideal para responder a la quimioterapia, porque hay muchas células que están fuera de G0, que están en síntesis o en mitosis, por eso crece rápido. Entonces, esos son los que mejor actúan a la quimioterapia. En cambio, los cánceres muy lentos no actúan bien a la radioterapia. Entonces, para el cáncer de cuello uterino, solo nos queda dar quimioterapia como adyuvancia. Nos ayuda un poco para que actúe mejor la radioterapia. Pero una vez que vuelve el tumor o hace metástasis, muy poco, la mayoría mueren porque la quimioterapia no les hace nada. Entonces, sí hay cánceres más sensibles que otros. Hay cánceres que son tan sensibles que solo con quimioterapia los curamos. Por ejemplo, el coriocarcinoma, el cáncer de la placenta. Es un cáncer muy sensible a la quimioterapia y solamente con quimio se puede curar. Los linfomas también responden muy bien. Otros responden medianamente, por ejemplo, el cáncer de mama. Entonces yo lo puedo curar para disminuir la cantidad de volumen tumoral y con quimioterapia trato de eliminar las pocas células que pueden quedar que después me van a hacer metástasis. Otros tumores que responden muy mal a la quimioterapia, por ejemplo, es el melanoma. Y ya no por la velocidad de crecimiento, sino por la estructura de la célula, que no es sensible a las drogas que usamos para matar las células con quimioterapia. Felizmente ahora tenemos unas drogas nuevas, los anticuerpos monoclonales, otra forma de tratar, que están siendo utilizadas para el melanoma. Pero la quimioterapia en sí, no todos responden igual. El concepto importante es que, y ya lo deben haber hecho con el doctor Carnero, con otro doctor, que hay 120 tipos de cáncer y cada cáncer es diferente.
Cada cáncer se comporta completamente diferente a los otros. Por eso es que no va a haber una cura maravillosa para todos los tipos de cáncer. Cada cáncer tiene una forma, una historia natural, una sensibilidad para la quimio, para el tratamiento con cirugía y radioterapia. Hay cánceres que no son muy complicados para operar. Por ejemplo, los linfomas. Los linfomas nunca se operan, porque sabemos que se pueden tratar con quimio y radioterapia. Además, porque un linfoma no es una enfermedad localizada, es una enfermedad que de entrada está en todo el cuerpo. Entonces, tenemos que dar un tratamiento que actúe en todo el cuerpo. ¿Quién actúa en todo el cuerpo? La quimioterapia. La cirugía y la radioterapia es para el tratamiento local del cáncer. La quimioterapia es para el tratamiento generalizado del cáncer o sistémico. ¿Algo más, chicos? Lourdes. No sé si habrá más preguntas, doctor. Si alguien tiene alguna otra pregunta, otra duda, como hicimos con el otro grupo, me pueden escribir a mi correo o cuando empiecen a revisar si tienen alguna duda. Mi correo es Gonzalo, es mi nombre, gonzalo@mendozaelsolar.com. Yo siempre les voy a responder. Ya, doctor, muchas gracias por responder todas nuestras dudas. Como quieran, al contrario, una pena que tengamos que usar estos métodos y no estar juntos en clase. Y sobre todo en el hospital es lo que más pena me da. Muy bien. Ok, chicos, hasta luego. Vayan a almorzar. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego.